1951 empieza la era de los festivales. El de San Remo, en Italia, fue el primero de una larga lista por toda Europa. Italia quería promocionar su Riviera de las Flores y las voces que cantaban en italiano frente a las que lo hacían en inglés o francés. España no fue menos. En el año 59 arranca el Festival de Benidorm. Juan Erasmo Mochi fue un auténtico vocacional y ganador de festivales. Se presentó a casi todos. Los festivales eran muy funcionales, servían a la industria, servían a los artistas. Hoy día eso ya no sirve, porque si hubiera un festival y tú lo ganases, pues si después la compañía de turno no paga la cantidad de millones que hay que pagar para que suenen las emisoras de radio, esa canción no va a sonar. Al de Benidorm le siguieron cientos en ciudades, pueblos, barrios, el Festival del Mediterráneo, el de la Costa Verde, el del Duero. ¿Por qué proliferaron de esa manera? A partir de los años 60, 70, fundamentalmente. Pues porque se convirtieron en una herramienta de promoción del turismo que, como todos sabemos, ha sido nuestra principal industria. Nos lo dice Miguel de los Santos, que presentó muchos de aquellos festivales. En 1972, Televisión Española y Televisa Mexicana llegaron a un acuerdo para que estos concursos de canciones saltaran al continente americano. Aunque la fórmula festivalera se modernizó, la OTI copió el sistema de votaciones largo y tedioso. Aún faltaba mucho para Internet. Entonces yo recogía el voto que daba cada jurado, se lo llevaba al notario. El notario ya tenía el carnet de identidad de cada uno, se tomaba nota, luego se levantaba acta. Y por fin canta Mina. Hoy la mayoría de los festivales han desaparecido. De aquellos concursos de las canciones quedan, eso sí, el recuerdo de grandes voces que llegaron a lo más alto de la fama. Dicen que Miguel Hernández murió con los ojos fijos en una ventana por donde entraba la luz. No es difícil imaginar las pésimas condiciones de higiene y sanitarias, de abandono, que padeció aquí, en el reformatorio de adultos de Alicante, hoy demolido, donde transcurrieron sus últimos días enfermo de tuberculosis. Soy una cárcel con una ventana, ante una gran soledad de rugidos. Muchos años después, su viuda, Josefina Manresa, recordó para Televisión Española los últimos pensamientos del poeta. Y ahora este libro. Y solamente dijo: ay, Josefina, qué desgraciada eres. Y eso pues sí, porque Miguel murió con mucha pena, porque sabía cómo nos dejaba. Un día como hoy, hace 68 años, se apagó su voz y nació el mito. Este retrato de Miguel Hernández, que le dibujó Buero Vallejo en la cárcel, le convirtió en icono antifranquista. Poeta de culto, silenciado por la dictadura como una segunda muerte, pero que fue leído a través de ediciones hispanoamericanas. En la cuna del hambre mi niño estaba. En 1972, Joan Manuel Serrat lo recuperó en forma de canción para la voz popular. Se amamantaba. En la transición, la poesía de Miguel Hernández se consagra a la misma altura que la de Machado y García Lorca. Se suceden los homenajes y los monográficos sobre su biografía y su poesía aquí en Televisión Española. Este hombre que quisieron hurtarle a toda una generación de españoles. Que repasaron la vida breve de un hombre de origen campesino, autodidacta, dedicado a tiempo completo a su fuerte vocación poética, que se sobrepuso a circunstancias completamente adversas como la autoridad del padre, que fue católico primero y comunista después, que amó. Te me mueres de casta y de sencilla. Y que logró convertirse en un poeta que llamó a las cosas por su nombre con una voz propia, audaz, íntima, sensual, también social y de combate. Hoy día podemos leerlo sin tener que ser detractores ni partidarios de él en ningún sentido. Es decir, el tiempo creo que ha enfriado suficientemente algunas pasiones personales que levanta Miguel Hernández, pero creo que también ha calentado, digamos, el poder leerlo con una mínima objetividad para calibrar la excelencia de su poesía.
Otras generaciones de poetas toman ahora el testigo, mientras el tiempo amarillo que describía el poeta se ha posado sobre sus fotografías. Sus palabras, en cambio, se leen con una luz renovada. Y alrededor la sombra late. Los propietarios de televisores antiguos no tienen más que adquirir esta antena y este pequeño convertidor para poder disfrutar a su elección de uno u otro canal. ¿A qué le suena esto? A mediados de los años 60, para poder ver la segunda cadena, en UHF, también había que adaptarse. Compre un Werner con UHF incorporado y véalo con los suyos. Gracias al sintonizador o a los nuevos aparatos, la oferta de televisión se multiplicaba. El número de receptores crecía casi al mismo ritmo al que iban implantándose por toda la geografía cientos de repetidores de señales. La Bola del Mundo transmite por el canal 2 a las 2 Castillas. La mayoría de aquellos viejos repetidores han sido modificados para poder emitir la nueva televisión digital. También se han construido otros nuevos. En estos momentos, 4.500 centros emisores garantizan la cobertura de la TDT a un 99% de la población. Lo que estamos haciendo es reutilizando toda una red que durante 50 años se estableció. El centro emisor de la Bola del Mundo, el centro emisor en Barcelona, son centros emisores analógicos que hoy sirven para digital. A principios de los 80, el Pirulí se convirtió en el centro de transmisiones más importante del país. Lo que es la torre fundamentalmente es el centro nodal de la red de enlaces de Radiotelevisión Española. Hoy Torre España sigue siendo un punto clave. Más de 5 millones de telespectadores dependen de sus señales. Aquí está todo preparado para hacer el cambio a la era digital. Y en el momento del apagón, lo que va a ocurrir es lo siguiente: aparecerá un rótulo a pantalla completa sustituyendo la señal, en este caso de TV1. Y eso ocurrirá en todos los programas. Eso estará unos días y a partir de unos días pues ya incluso ese rótulo desaparecerá también. Pero papá, ¿te ha pillado el apagón? La parte técnica dice estar preparada. Los usuarios parece que también. Desde que empezó esta transición se han vendido 31 millones de equipos de TDT, entre decodificadores y televisores. Todo parece listo para empezar a disfrutar de una televisión mejor. Al ser digital se va a recibir en casa de usuario siempre con una calidad óptima. O sea, no va a existir lo que es doble imagen, no va a existir lo que es ruido. Nos lanza hacia el futuro con unas nuevas oportunidades de mejor calidad, nuevas oportunidades de subtitulados, de versión original, de interactividad. La televisión digital terrestre ya está aquí. El mando a distancia nos ofrecerá más de 30 programas donde poder elegir. A años luz de aquella tele en blanco y negro, donde solo se podía optar entre un par de canales. De Televisión Española. Hola amigos, buenas tardes. A principios de los 80 muchos jóvenes se lo montaban en la radio. Era el término coloquial que usaban para referirse a las radios libres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Emisoras casi clandestinas que emitían sin licencia, sin ataduras políticas y sin ánimo de lucro y con un espíritu utópico y contracultural. Y ahora estamos con los contrainformativos. La Verde, en Madrid, fue una de las pioneras. Llegaba a unos 20.000 oyentes y realizaba 400 programas a la semana sobre ecología, pacifismo o derechos humanos. 30 años de historia en los que han cambiado muchas cosas, excepto una. Nunca hemos tenido voluntad de ser clandestinos. Lo que queremos es que la Administración nos normalice la existencia y nos conceda una licencia. Seguimos 30 años después diciendo queremos licencia y a partir de ahí buscar unas vías de financiación que nos saquen de la marginalidad. Ese vacío legal del que aún no han logrado salir les permitió emitir sin trabas hasta 1989. Hola, buenas tardes. El Consejo de Ministros... Ese año, el Gobierno abrió un concurso para la concesión de nuevas emisoras. Para las radios libres, su aplicación supuso, en muchos casos, cierres y sanciones. Ese momento del apagón del año 89 fue lo más dramático que he vivido. Eran cientos de personas, miles de personas llorando, pero llorando a lágrima viva porque nos quitaban la voz.
En Barcelona, Salvador Picarol, fundador de Radio Pica, otra de las pioneras, inició una protesta delante del Palacio de la Generalitat. Hay que estar en todas, a las verdes y a las maduras. La nuestra era una emisora alternativa y si les da miedo, o sea, lo siento. Bueno, simplemente me ponía aquí, sentado en una silla, y era entre exactamente 12 de la mañana a 2. Radio Pica no logró reanudar sus emisiones hasta 1991. Ahora intenta a duras penas continuar aquel proyecto dedicado a la difusión del arte experimental. Nos calificamos nosotros mismos como pequeñas, pobres y pocas, que es como nos quiere ver la administración. A día de hoy, en España, solo una de las 150 radios libres o comunitarias funciona con licencia. La nueva ley audiovisual reconoce su existencia, aunque la consideran insuficiente. Lo primero, que nos restringe varias formas de financiación. Lo segundo, no nos garantiza una reserva del espacio radioeléctrico. Y sin ese espacio en el dial ven difícil su continuidad. No les importan las audiencias ni los intereses comerciales, solo que después de 30 años sus voces no se apaguen. La sintonia de la veu impartint en la ràdio lliure de la Verneda. Emitían sin licencia, sin ataduras políticas y sin ánimo de lucro. A principios de los 80, las llamadas radios libres tomaron la palabra. Y como nos va la marcha, pues nos metimos en radio. Que esto es radio. Utilizaban emisores artesanales de bajo coste y ocupaban un espacio radioeléctrico en el dial de la FM. Tenían un carácter urbano, joven y totalmente opuesto al de la radio convencional. Vale, hasta luego. Hasta los huevos. En Madrid, Onda Verde fue una de las pioneras. Comenzó sus emisiones a principios de los 80. En 30 años de historia, pacifistas, ecologistas, movimientos por los derechos de gays y lesbianas y por los derechos humanos encontraron eco en sus ondas. Nació aprovechando un vacío legal del que 3 décadas después aún no ha logrado salir. Nunca hemos tenido voluntad de ser clandestinos. Lo que queremos es que la administración nos normalice la existencia y nos concede una licencia. Seguimos 30 años después diciendo queremos licencia y a partir de ahí buscar unas vías de financiación que nos saquen de la marginalidad. Hola, buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el último cupo de concesiones de radios de frecuencia modulada. Un primer intento de normalización llegó en 1989. El Gobierno abrió un concurso público para la concesión de nuevas emisoras, pero en la práctica la ley se tradujo en sanciones y clausuras, como ocurrió con Radio Pica, una de las primeras radios libres de Barcelona. Su fundador, Salvador Picarol, inició una protesta delante del Palacio de la Generalitat. En todas, a las verdes y a las maduras. La nuestra era una emisora alternativa y si les da miedo, o sea, lo siento, pero que jueguen... Un esparadrapo con el escudo de la Generalitat sellaba su boca. Radio Pica no logró reanudar sus emisiones hasta 1991. Estuve prácticamente cerca de un año. Algo sirvió, pero después de 22 años estamos en las mismas. Cuando se vio que había una respuesta de la gente como oyente, pues fueron cediendo. A día de hoy las radios libres o comunitarias siguen en la lucha por su supervivencia en la jungla del dial, donde conviven con las radios comerciales, públicas y piratas. La nueva ley audiovisual, por lo menos, reconoce su existencia en el artículo 32. Lo primero, que nos restringe varias formas de financiación. Lo segundo, no nos garantiza una reserva del espacio radioeléctrico. Y sí, es como lo que sobra, ¿no? Bueno, esta parte, estos puntos del dial que sobran, pues es una jungla. 30 años de historia en los que el beneficio social ha prevalecido sobre las audiencias o los intereses comerciales. Para algunos, una utopía a la que las radios libres no están dispuestas a renunciar. Creíamos que así solo matábamos moscas, pero a cada golpe de spray todo el planeta sufría las consecuencias. A principios de los 70, dos científicos, el norteamericano Rowland y el mexicano Molina, demostraron que los gases clorofluorocarbonados, los famosos CFCs, destruían la capa de ozono. También el hombre está afectando la ozonosfera, es decir, la capa de la atmósfera que nos defiende de las radiaciones solares.
Aquella investigación pasó casi desapercibida, hasta que en 1985 se pudo fotografiar el gran agujero de ozono sobre la Antártida. Somos los hombres de esta civilización llamada tecnológica los que estamos provocando el caos. 2 años después se prohibió la fabricación de CFCs en todo el mundo, y en 1995 Rowland y Molina recibieron el premio Nobel. De la misma manera que apareció pues en los años 70, 80, como algo que no había pasado antes, se va a recuperar la atmósfera. Casi 40 años después de aquel descubrimiento, el doctor Molina recibe a Televisión Española en la sede de su fundación, en Ciudad de México. Dice que sus tesis se consideraron exageradas y que tuvo que ser muy tenaz para convencer a sus colegas científicos. Pues no fue fácil explicar que unos gases invisibles, productos de la actividades de la humanidad, estaban afectando a una capa invisible, no vemos la capa de ozono, que a su vez nos protege de rayos invisibles, que son los rayos ultravioleta, y que eso iba a tener consecuencias importantes. El agujero de la capa de ozono ha vuelto a registrar un nuevo récord. Los CFCs permanecen activos en la atmósfera entre 50 y 100 años, así que a pesar de la prohibición, el agujero de ozono siguió creciendo y se empezaron a registrar las primeras consecuencias. Y una mayor incidencia de cánceres de piel. Todavía con la crisis del ozono abierta, comenzamos a oír hablar de efecto invernadero, calentamiento global y finalmente de cambio climático. Para Mario Molina estamos en un momento crítico. Si en el 87 se llegó a un acuerdo global para evitar el agujero de ozono, hoy no podemos decir lo mismo de la lucha contra el cambio climático. Debemos de tratar de resolverlo en un par de años, cuando mucho. No podemos esperarnos otra década porque va a ser mucho más difícil. Estamos comprometiendo muchas generaciones futuras. Su receta es ser más eficientes en el uso de la energía y apostar por las renovables. La crisis del agujero de ozono nos enseña que cuando hay soluciones, basta con voluntad para aplicarlas y no seguir matando moscas a cañonazos. Las caza al vuelo. Agosto de 1982. A 700 kilómetros de las costas gallegas, un carguero holandés vierte residuos radiactivos al mar. Así, uno a uno, hasta 140.000 toneladas de bidones nucleares fueron arrojados a la fosa atlántica, una sima de unos 4.000 metros de profundidad. La solución de echar los bidones al mar solo es empleada en estos momentos por 4 países: Inglaterra, Holanda, Bélgica y Suiza. Por entonces era una práctica legal. Alertada por ecologistas gallegos, la organización Greenpeace montó una de sus acciones más espectaculares. A bordo de una de aquellas lanchas iba también Tim Soya, un joven gallego de 24 años. El segundo que está subiendo ahí ahora soy yo, y ahora él me ayuda a subir. Y el tercero es el norteamericano. Cada una vez que vamos corriendo. Tim recuerda que se encadenaron a las grúas, que les trasladaron a Holanda y fueron detenidos. La prensa recogió su peripecia. Veíamos que se estaban realizando estos vertidos con una total o una aparente impunidad, y que éramos conscientes algunos de que aquello era podía ser altamente peligroso. Continúan las protestas por los vertidos radioactivos en la fosa atlántica. La batalla para impedir los vertidos duró años y llevó a los ecologistas hasta Londres, sede de la Organización Internacional de la Energía Atómica. A pesar de la presión social, hasta 1995 no se prohibió definitivamente el vertido de residuos nucleares al mar. En el fondo marino quedaron para siempre los bidones. Han pasado casi 30 años desde que se lanzaron a la fosa atlántica, un cementerio nuclear inaccesible que sigue preocupando a los ecologistas. Lo que no se puede hacer es actuar como si no pasara nada y dejar que eso siga deteriorándose y que esa bomba de relojería se siga activando poco a poco, perjudicando lógicamente el medio ambiente marino. Deberían aguantar, es lo más probable, y en el caso, que también tiene una probabilidad por pequeña que sea, de que alguno esté a poca profundidad y se rompa, la contaminación que va a producir va a ser detectable y pequeña.
Cómo se comportarán los bidones radiactivos a largo plazo es todavía una incógnita que enfrenta a ecologistas y científicos. Los antinucleares ganaron aquella primera batalla contra la basura nuclear incontrolada. Pero hoy, ¿qué hacer con los residuos radiactivos? Sigue siendo todavía el quid de la cuestión. Este es el centro del pueblo, sí. ¿Y este es el camino de paso de los lobos? Este es el camino donde cruza uno o dos varias veces. A mediados de los años 70, los lobos no solo aparecían en los cuentos, eran una amenaza real para los habitantes del campo. El niño grita, abuelo, un perro que viene con la boca hacia mí. ¿Y cómo te hacía el lobo? Venía con la boca, hacia mí. Cuando en 1974 una loba mató a 2 niños en el pueblo orensano de San Ciprián de Viñas, se desató la psicosis colectiva. Para proteger a sus hijos de 3 meses y 6 años, a la hora de irse a ocupar de las faenas campestres, los encierran en una improvisada jaula para evitar que si se presenta el lobo ataque a los niños. Pues los metemos ahí reservados, porque a 1,5 kilómetros de este sitio un lobo ha comido a 2 niños. Un pueblo de las montañas asturianas, Jomezana, sufre ahora mismo el azote de los lobos. Ataques a humanos eran raros. Los lobos, sobre todo, mataban ganado. En esa época, un equipo de televisión española buscó en el concejo asturiano de Lena a los lobos. La preocupación de los ganaderos, la de siempre, los daños económicos que causaba un animal para ellos innecesario. Ya que quieren tener el lujo de tener esos en el monte, pues que nos paguen todos los daños. Antes, pues claro, castigaban mucho los lobos. Y si me mataban un ternero o la cría de una yegua o lo que fuera, pues claro, era de lo que debíamos. Vidal reconoce que hoy, 36 años después, la vida es más fácil en esta parroquia. De vez en cuando el lobo pasa por el corredor del puerto y desaparece una cría. Si se puede demostrar, la administración paga. Pero él sigue teniendo la misma opinión del lobo. Por nosotros, si desaparecieran mejor, porque estás más tranquilo con los animales de verano, en puerto. Hace 2 días le puse los cepos. Hasta 1970, matar lobos en España estuvo premiado y bien pagado. El alimañero era un héroe rural. El más famoso fue este guarda de Santander, ya fallecido, Pepe el de Fresneda. Solo él acabó con 123 lobos y encarnó al polo opuesto del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. Son lobos y tienen mucha hambre. Hubieran podido arrancarme una mano. Pero yo sé muy bien que no lo harían nunca. Escenas así contribuyeron al cambio de mentalidad sobre el lobo en España. De alimaña peligrosa para el hombre, animal protegido. Hoy en eso están de acuerdo hasta los cazadores. Somos conservacionistas, cazadores, pero tenemos una sensibilidad totalmente diferente a la que tenían hace años pues mi abuelo. Ahora los lobos se siguen cazando, pero solo para controlar la población. La figura del alimañero ha dejado de existir y el veneno está prohibido. Por eso hay cerca de 2.500 lobos en la península ibérica, casi 6 veces más que en los peores tiempos, los años 70, donde no llegaban a los 400 y eran una alimaña a extinguir. Talavera de la Reina, para pasmo de propios y extraños, cuenta con un refugio atómico diseñado. Las cámaras de televisión española acudían en 1983 a Talavera de la Reina, en busca del mayor refugio atómico de España. ¿Sabe usted si aquí hay lo que se llama un refugio atómico? Sí, todo para Lo acababa de construir Justino Pérez Sánchez, empresario hotelero y hombre hecho a sí mismo. El señor de la boina. Decía Justino que no quería volver a pasarlo tan mal como en la Guerra Civil y que no se fiaba de rusos y americanos. No tengo miedo a ninguno de los dos, no tengo miedo a los dos. Que veía por la calle le decía, Justino, acuérdate de mí, cuando pase algo, déjame la puerta abierta. Siempre, me lo contaba siempre. Beatriz recuerda a su abuelo con cariño y nos muestra el refugio construido en el parking del hotel familiar con capacidad para 400 personas. Y aquí tenemos lo que es el grupo electrógeno y el depósito del gasoil. Todavía hoy este gran búnker se puede utilizar. No me causa impresión ni tampoco quiero llegar a pensar que tenga que llegar a usarlo. No se ha usado en 25 años y espero que no se use nunca. Durante la Guerra Fría había tal psicosis de guerra atómica que algunos países como Suiza construyeron refugios para toda la población. Las viejas bodegas, los trasteros, los garajes, todo se ha transformado en refugios antiatómicos. En España una ley de los años 40 obligaba a construirlos, pero solo estuvo en vigor unos meses.
La entrada al refugio se hace a través de esta pesada puerta. Durante los últimos 30 años ha sido el ingeniero Antonio Alcaud el gran promotor español de refugios atómicos. Resisten una explosión, por ejemplo, del tipo de Hiroshima, de 10 kilotones a 300 metros de distancia. Alcaud ha levantado más de 400 refugios por toda la geografía española, algunos también equipados como este. Incluso una zona de piscina que está en la planta inferior. Dice que pueden salvar vidas en caso de catástrofe natural, accidente químico o escape radiactivo, pero que aquí no hay porque nos falta mentalización. Es un país que es mediterráneo, que vivimos normalmente a lo que salta y nadie se acuerda de la protección. En España no hay refugios públicos para proteger a la población en caso de amenaza nuclear, bacteriológica o química. Solo altas instituciones como la Moncloa o Defensa cuentan con búnkeres propios. Construir uno cuesta entre 40 y 50.000 euros y de momento tan solo 700 familias o particulares tienen refugio garantizado en caso de cataclismo. El complejo hidroeléctrico de Belesar, en la provincia de Lugo, es inaugurado por su excelencia el generalísimo Franco. Una vez más vemos a Franco inaugurar un pantano. Es 1963 y de nuevo las aguas cubren para siempre un pequeño pueblo. Queda sepultada la villa románica de Puerto Marín. Puerto Marín, sin embargo, no va a ser un Riaño más, al menos no del todo. El régimen hace un esfuerzo por rescatar los edificios de más valor, pazos, ermitas y sobre todo la iglesia fortaleza de San Juan. Todo el tesoro arqueológico de un pueblo medieval ocupa ya su nuevo y definitivo emplazamiento después de... Esta iglesia fue trasladada piedra a piedra, la han numerado por las dos partes. Adriano ha vivido toda su vida junto a estas piedras. Con ellas inició hace 46 años un exilio al que todavía hoy no se ha acostumbrado. El dictador era lo que tenía, lo de él era hacer pantanos y no le damos vueltas más que hacer pantanos. Eso que era gallego. A Puerto Marín acuden camino de Santiago cientos de peregrinos que aparcan a un lado la fatiga para visitar los antiguos monumentos. El pueblo ha crecido con el turismo y se ha adaptado a los nuevos tiempos. Estamos aquí perfectamente asentados, acomodados. Para mí los dos bien, ¿eh? No voy a hablar mal de mi pueblo, claro. San Pedro de Arlanza fue hace 11 siglos la cuna de Castilla. En 1980, la construcción del pantano de Retuerta, en Burgos, amenaza con tragarse el monasterio de San Pedro de Arlanza. Para salvarlo se ha pensado en su traslado a una altura próxima a 500 metros aproximadamente de distancia. Se perderían restos románicos anterior a la fundación del conde Fernán González. En total sería perder la cultura en España. Un monasterio de monjes benedictinos que alcanza a tener hasta 200 monjes. Hoy, como hace 30 años, Fulgencio nos sirve de guía. Nos cuenta la historia de un monasterio que ha ido perdiendo con el tiempo todos sus tesoros. Al final, dice, el hallazgo de nuevos restos arqueológicos fue determinante para frenar la construcción del pantano. Nos aparece debajo de todos esos muros las necrópolis de los sarcófagos de aquellos reyes godos. Y entonces ya es cuando dicen, pantano no. 3 décadas después, aquel pantano de Retuerta se construye hoy aguas arriba, también en medio de una fuerte polémica. No hay cifras oficiales, pero decenas de pueblos yacen bajo las aguas. A veces emergen, como el viejo Puerto Marín, y nos muestran un patrimonio histórico, cultural y paisajístico que ya nunca podremos recuperar. Los españoles y el teléfono, nuestro tema de hoy. El idilio entre el teléfono y los españoles comienza en el siglo XIX con la primera conexión. Una conferencia entre el castillo de Montjuic y la ciudad de Barcelona. Hasta los años 20 no se crea la Compañía Telefónica Nacional de España. El despegue es lento, hay que llevar la red a los rincones más apartados. La señora de Campos habló con sus familiares de Cáceres en medio de gran expectación. Las nuevas centrales automáticas facilitan el contacto entre usuarios. Podrá comunicarse el abonado con 96 ciudades españolas. En el momento de descolgar un teléfono, giran buscando el teléfono que descolgó,
Ernesto López nos muestra un vestigio de aquella prehistoria del teléfono. Él y otros jubilados de Telefónica llevan 17 años rescatando del desguace equipos como estos. Tecnología de los años 20 que gracias a ellos sigue funcionando. Debería darle más. Sí, perfectamente. Una colección didáctica y única que merecería llegar a más gente. Alguna institución, bien de tipo local, de tipo académico o de tipo nacional, recoja esta iniciativa y la traslade a un lugar más idóneo que el que tenemos. La sociedad española de 1974 es una sociedad comunicada. El nodo lo proclamaba a los cuatro vientos. Al fin España se conectaba al mundo, incluso a la Unión Soviética. Hablar con Leningrado durante 3 minutos cuesta unas 400 pesetas. Las cabinas llevaron el teléfono a la calle. Llegó a haber casi 30.000, pero lo difícil era dar con una en condiciones. Pero solo en Madrid el 26% están normalmente inutilizadas. A principios de los 80 la tecnología daba un paso más. El videoteléfono era la nueva sensación. Oye, por favor, ¿sabes si se ha recibido la última remesa de...? Hoy es así de fácil establecer una videollamada, pero el videoteléfono ha evolucionado hasta hacernos dudar de lo que vemos. Se tenga la sensación de que la gente está realmente en una reunión. A esta forma de comunicarse le llaman telepresencia y nos dicen que en el futuro será tridimensional. El sueño es que seamos capaces de hacer pues lo que veíamos en la Guerra de las Galaxias, a Obi-Wan Kenobi en 3 dimensiones reproduciéndose. Fue fijo y ahora es móvil. Empezó siendo cosa de pocos y hoy todo el mundo lleva uno en el bolsillo. El teléfono se ha vuelto imprescindible y ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. La guerra civil dejó casi paralizado al ferrocarril español. Viajar en tren era una odisea en los años de la posguerra. La vía se caía a trozos y no era raro que el trayecto acabara bruscamente. La falta de inversiones y repuestos mantienen al tren en una prolongada agonía. El 3 de enero de 1944, el Correo Madrid-Coruña bajó sin frenos el puerto del Manzanal, que sirve de entrada a la comarca leonesa del Bierzo. El tren pasó de largo por Torre del Bierzo y chocó con otro convoy en un túnel a la salida de la estación. Minutos después impactó contra ellos un mercancías que viajaba en dirección contraria. Ya desde que empezó a pisar la máquina, mal, porque ya venía mal de arriba. Venía volando, no corría, volaba. Elisa y Carmen se ganaban unas pesetas vendiendo bocadillos en aquel correo. ¿Qué pasó? Que 2 patas arriba. Quedamos buenos. Allí entre los hierros y las maderas, madre mía. Me despidió el tren. Yo sé que fui muy alta y cuando bajé al suelo ya la pierna tenía rota y estillada, no me di cuenta ni de romperla. Bueno. Las 2 hermanas consiguieron escapar antes del incendio. 3 vagones llenos de pasajeros quedaron atrapados entre las llamas en el interior del túnel. Son las únicas fotografías que se conservan del accidente. Todo el pueblo de Torre del Bierzo se volcó en rescatar los cuerpos y ayudar a los heridos. Eran todos gritos lo que se sentía, gritos. Yo creo que no quedó una persona que no se quemara de los que venían en eso. Y nos metían muertos encima de eso y entre 2 los llevábamos a la entrada de la iglesia, ahí los amontonábamos. Yo nada más traje 5, digo, no, ya no llevo más. No. La censura franquista ocultó los datos relegando la noticia a una pequeña... Aunque el suceso apareció al día siguiente en Crónicas de Urgencia, la censura impuso un férreo silencio. Esta imagen muestra la estación tomada por el ejército mientras cargan féretros en un camión. El régimen habló de sabotaje y trató de inculpar a los maquinistas. Fueron paseados por las calles de León cuando se realizaban los funerales, intentando acusarles de algo que no habían cometido, porque ellos habían actuado de forma correcta, intentando detener el tren y permanecieron en la locomotora hasta el último momento, cuando entró incluso el correo en el túnel número 20. Tan solo un pequeño monumento recuerda la tragedia, la mayor en la historia de los ferrocarriles españoles. Se calcula que aquí murieron entre 150 y 200 viajeros, y aunque quisieron sepultarlos en el olvido, el tren de la memoria se obstina en traerlos de vuelta.
Hoy en el rincón del telediario que reservamos todos los domingos a mirar al pasado, les hablamos de Juan Pablo I, el Papa breve o el Papa de la sonrisa. Su pontificado solo duró 33 días. El 28 de octubre de 1978 apareció muerto en sus aposentos del Vaticano y su muerte estuvo y todavía sigue rodeada de un halo de misterio y de polémica. Sí, David, pretendió llevar esos aires de renovación a la Santa Sede y se las tuvo que ver con los tejemanejes de la banca vaticana y sus negocios con el Banco Ambrosiano. El caso estalló 4 años después. Juan Pablo I era un papa renovador y también intransigente con los escándalos económicos, y para algunos eso pudo costarle la vida. Cuando el cardenal Felici anunció al mundo el nombre del nuevo papa, nadie podía imaginar que el pontificado de Juan Pablo I apenas iba a durar un mes. Juan Pablo I. Nadie habría apostado por él. A Albino Luciani se le conoció pronto como al Papa de la Sonrisa, un hombre de origen humilde que quería reformar la Iglesia y profundizar en la doctrina social del Concilio Vaticano II. Nunca había sido diplomático del Vaticano y no estaba acostumbrado a los entresijos de la curia romana. Juan Pablo I era un papa renovador, intransigente con los escándalos económicos, y hay quien piensa que eso le costó la vida. Juan Pablo I murió al mes de ser elegido y murió no de forma natural, sino de forma provocada. El sacerdote Jesús López Sáez lleva 24 años denunciando que la muerte de Juan Pablo I no fue casual. Al Papa, dice, lo mataron porque quiso cortar los negocios sucios que hacían el Banco Ambrosiano y la logia masónica P2, a los que el Banco del Vaticano servía de tapadera. El Banco Ambrosiano y el Banco Vaticano hacían negocios juntos y eso es lo que Juan Pablo I quería cortar radicalmente y todo indica que no le dejaron. Yo la muerte de Juan Pablo I no la he visto nunca como algo misterioso. Era un hombre que estaba enfermo. La periodista Paloma Gómez Borrero vivió muy intensamente el breve pontificado de Juan Pablo I. Si es que se ha escrito tanto. Dice que fue la Santa Sede la que dio pie a todas las especulaciones, al querer ocultar que fue una monja la que encontró al Papa muerto. Fue una chapuza lo que creó todo esto. 4 años después de la muerte del Papa, las finanzas del Vaticano se vieron envueltas en el escándalo mayúsculo de la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano. El arzobispo Marcinkus, llamado el banquero de Dios, tuvo que refugiarse de la justicia italiana en el Vaticano y la Iglesia pagó miles de millones para tapar el agujero. Juan Pablo I quiso expulsar a los mercaderes del Templo Vaticano y le costó la muerte, como a Cristo. El policiaco con misterio, una muerte que nunca se llegará a saber, que quizás fue esto, quizás fue lo otro. Pero yo creo que no, absolutamente. Yo estoy convencida, como está convencida la familia del Papa, la familia Luciani. La verdad sobre la muerte del Papa Luciani, desgraciadamente, se fue con él a la tumba. Agosto 1973. Bilbao celebra su Semana Grande. Las fiestas pasadas por agua que acabarían en catástrofe. El río comenzaba a subir espectacularmente de nivel. En un solo día, las lluvias torrenciales descargaron 600 litros por metro cuadrado. La gota fría sumada a la fría mar provocó una riada sin precedentes. Desde el aire se aprecia mejor la magnitud del desastre. Cientos de localidades vascas del norte de Burgos y de Navarra se inundaron. 24 personas perdieron la vida y 5 desaparecieron. Las pérdidas van a ser impresionantes. Entre el barro y aún con el susto en el cuerpo, los vecinos contaron la rapidez con la que el agua lo cubrió todo. A las 9 de la noche ya llegaba a 4 metros y a la 1 de la madrugada pues aproximadamente unos 8 metros de altura de agua ya se los primeros pisos. Comida, pasamos un comer, toma, lo que más haga. Faltaba agua potable y el teléfono. Las carreteras estaban cortadas y no funcionaban los transportes públicos. A pesar de las dificultades, cientos de voluntarios se volcaron en las tareas de limpieza. Otro de las cosas que hacía esta mañana el casco viejo de Bilbao. Una de las zonas más comerciales de la ciudad, el casco viejo, quedó repetido a escombros. El agua reventó las lunas, las
todo por encima del pecho, o sea, bolsos, cinturones, zapatos... 25 años después de la criada, Goyo aún recuerda la sensación de impotencia. Y era una pala que era la tranquilidad, con mucho dolor, ¿no? Porque veías los millones de pesetas que suponía todo aquello y tirarlo hacia la basura, pues... En el estudio no se veía que constantemente se va. Pero eso que el calle de agua cuidado que era como 17%. También Rafael y Chilo conservan intacta las pruebas de aquel desastre. Entonces creyeron que no podrían sacar a flote su negocio de tela. Como suele pasar en estas cosas, en estas catástrofes, pues se ha sido ventajoso para el casco viejo, que es uno de los más bonitos y mejor arreglado de España, ¿no? Como algunas placas muestran hasta dónde llegó el agua en un casco viejo completamente rehabilitado. Bilbao encontró en la ruina de la riada un acicate para reinventarse. Bilbao ha metido bastante ruido internacionalmente con esa transformación porque se ha hecho de una forma muy rápida. Se ha hecho el mismo tiempo. También se suelen preguntar por qué en Bilbao y en otro sitio no, porque la necesidad hace que esta es una ciudad que se moría o se murió en los años 60. Inspira en las recetas correas en diferentes edificios reviven estos días en Bilbao en la alimentación. Imágenes que muestran el cambio de una ciudad que resurge del barro. Bienvenidos a la radio en blanco y negro. Son los años 50, la década de oro de las ondas. Adelante la cadena azul. Dentro la voz de Madrid. Dentro Florecían las emisoras y en todas triunfaba un género populista, la radionovela. Eran folletines lacrimógenos, Estate tranquila. melodramas con moralina que enganchaban un día tras otro a la audiencia, sobre todo la femenina. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Yo no he dicho nada. La mujer tiene una mayor capacidad de fantasía y la radio es fantasía, fomentar la fantasía. La calidad en Indiscutible rey de la radionovela, Guillermo Sautier Casaseca. Falleció hace ahora 28 años, después de copar las ondas con éxitos como Lo que nunca muere, Simplemente María o la célebre Ama Rosa. No había otra cosa. El cine costaba dinero, el teatro era inaccesible, no había nada. Y eso entraba en todas las casas de todos los En pueblos. 1959, Casi Juana todos los Ginzo fue pueblos. Ama Rosa en la radio, un papel que la lanzó al estrellato. Ahora, con casi 86 años, recuerda que recibía por sacos las cartas de admiradores. Me llegaron a ofrecer una cabra, porque yo hacía un papel de una mujer que no tenía que dar de comer a su hijo o algo así. Decía, yo no tengo más que una cabra, pero la cabra da leche y puede usted hacer queso. Yo la enseño, cosas de esas muy tiernas, muy bonitas, muy ingenuas, que te daban el nivel del pueblo español. No puedo perder mi tiempo pensando en los demás. Grandes ¿Tiene miedo? actores, ingenios de sonido, hasta 8 seriales llegaban a emitirse al día en las décadas de los 50 y 60. No es una alarma, es el pánico. El éxito de la tele terminó con el boom de la radionovela. Entró en decadencia Domingo en los es años un 70 niño y su extinción ciego. definitiva llegó en los 80. es un niño huérfano. Desde los años Un 80 para huérfano acá, ciego que la radio ha quiere tomado andar caminos y los esa anda a importancia como tropezones. medio de información y ha ido perdiendo su capacidad de ser entendido como un medio también que tiene capacidades narrativas. Y la radio tiene unas enormes capacidades narrativas como medio. Como muestra, estos radioteatros de Radio 3, las únicas obras dramáticas que emite la radio española en la actualidad. La radio es un encanto precioso y difícil de hacer, pues a base de pausas, de su tempo y de una forma de interpretar distinta cuando uno se le están viendo que quizá no haya que marcar tanto, todo eso sin llegar a un énfasis excesivo. Es difícil, tiene su técnica y es complicado y es muy hermoso. No son radionovelas, pero desde 2004 estos radioteatros combaten la nostalgia que sienten autores, actores y oyentes por un género perdido. ¡Ha llegado Ray! ¡Ray! Creíamos que así solo matábamos moscas, pero a cada golpe de spray todo el planeta sufría las consecuencias.
A principios de los 70, dos científicos, el norteamericano Rowland y el mexicano Molina, demostraron que los gases clorofluorocarbonados, los famosos CFCs, destruían la capa de ozono. También el hombre está afectando la ozonosfera, es decir, la capa de la atmósfera que nos defiende de las radiaciones solares. Aquella investigación pasó casi desapercibida, hasta que en 1985 se pudo fotografiar el gran agujero de ozono sobre la Antártida. Somos los hombres de esta civilización llamada tecnológica los que estamos provocando el caos. 2 años después se prohibió la fabricación de CFCs en todo el mundo y en 1995 Rowland y Molina recibieron el premio Nobel. De la misma manera que apareció pues en los años 70, 80, como algo que no había pasado antes, se va a recuperar la atmósfera. Casi 40 años después de aquel descubrimiento, el doctor Molina recibe a Televisión Española en la sede de su fundación, en Ciudad de México. Dice que sus tesis se consideraron exageradas y que tuvo que ser muy tenaz para convencer a sus colegas científicos. Pues no fue fácil explicar que unos gases invisibles, productos de las actividades de la humanidad, estaban afectando a una capa invisible, no vemos la capa de ozono, que a su vez nos protege de rayos invisibles, que son los rayos ultravioleta, y que eso iba a tener consecuencias importantes. El agujero de la capa de ozono ha vuelto a registrar un nuevo récord. Los CFCs permanecen activos en la atmósfera entre 50 y 100 años, así que a pesar de la prohibición, el agujero de ozono siguió creciendo y se empezaron a registrar las primeras consecuencias. Y una mayor incidencia de cánceres de piel. Todavía con la crisis del ozono abierta, comenzamos a oír hablar de efecto invernadero, calentamiento global y finalmente de cambio climático. Para Mario Molina estamos en un momento crítico. Si en el 87 se llegó a un acuerdo global para evitar el agujero de ozono, hoy no podemos decir lo mismo de la lucha contra el cambio climático. Debemos de tratar de resolverlo en un par de años, cuando mucho. No podemos esperarnos otra década porque va a ser mucho más difícil. Estamos comprometiendo muchas generaciones futuras. Su receta es ser más eficientes en el uso de la energía y apostar por las renovables. La crisis del agujero de ozono nos enseña que cuando hay soluciones basta con voluntad para aplicarlas y no seguir matando moscas a cañonazos. Las caza al vuelo. Quíteme el pitillo de la boca, ¿quiere? No había películas sin humo. En los años 40, 50 y 60, fumar se asociaba con el glamour y la seducción. Y amar, ver a mi amante. Pues casi me ponen 2X, porque decía que era muy sensual. El cine, el fútbol, los toros, cualquier diversión estaba unida al tabaco, un hábito social que reivindicaron las mujeres y con el que hacían gracia a los niños. Las imágenes de nuestra historia más reciente rebosan de fumadores. Santiago Carrillo. Un clásico es el exsecretario general del Partido Comunista. Ahora, con 95 años, ya no se deja ver con el cigarrillo que le ha acompañado siempre. No quiero ser un mal ejemplo. Yo fumo, pero desaconsejo a la gente que lo haga. Mis hijos no lo hacen. Hasta los años 70 no llegaron a España las primeras alertas de que fumar es malo, crea adicción y no es fácil dejarlo. Los médicos emprendieron su cruzada antitabaco. La mortalidad por infarto agudo de miocardio se multiplica hasta por 3 en pacientes jóvenes que fumen más de 35 pitillos al día. Éramos muy cándidos, muy ingenuos y nos imaginábamos pues un mundo lleno de flores y de pájaros, pero que consiguiéramos una ley en donde se prohibiera directamente fumar no se nos pasó por la imaginación en aquel momento. La guerra al tabaco se declaró en los 80. Fue cuando Lucky Luke cambió su eterno cigarrillo por una ramita. La relación tabaco-cáncer es tan clara y tan evidente que no merece la pena insistir. En 1988 se prohibió el pitillo en hospitales y colegios. Entonces fumaba casi la mitad de la población adulta, unos 13 millones de españoles. Desde hoy no está permitido fumar en ningún vuelo de la compañía Iberia. Hoy es impensable, pero fumadores y no fumadores compartieron espacios tan cerrados como aviones, trenes y autobuses interurbanos hasta hace apenas 10 años. Nosotros fumamos compulsivamente y por lo tanto abusamos del tabaco y el tabaco es malo para los fumadores. Los defensores del tabaco alzaron su voz cuando llegaron las primeras restricciones y hoy renuevan sus argumentos. Ahora se fuma peor, porque el que sale a fumar el cigarrillo se lo fuma así.
y eso es fatal, eso es malísimo, además ni le sacas gusto ni le sacas provecho. Luego hay que decir que el tabaco será malo para la salud física, sobre todo para los pulmones o para la circulación, pero que para la salud mental a veces es buenísimo. El gran salto antitabaco es muy reciente. En 2006 se prohíbe fumar en el puesto de trabajo. Y las espadas siguen en alto. Todavía fuman la cuarta parte de los españoles mayores de 15 años. Pronto solo podrán hacerlo al aire libre o en su casa.